33ª edición. A continuación, el señor Pablo Liszczynski, de Evolución Ágil, presentando emprendimientos tecnológicos con agilidad y Lean Startup. Muchas gracias. ¿Me escuchan todos? Sí, pero... Por la filmación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bien, muchas gracias. Trabajo entonces en mi empresa Evolución Ágil en el área de consultoría y capacitación en métodos ágiles para desarrollo de software u otros productos y en Lean Startup para desarrollo de emprendimientos. ¿Sí? Lo que vamos a hablar hoy un poquitico entonces sobre emprendimientos tecnológicos, es decir, emprendimientos relacionados mucho con el software, y en los métodos ágiles de desarrollo de software y Lean Startup como metodología que nos ayuda en el proceso de validación y de creación de la startup. ¿Sí? Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ahí están mis datos, si me quieren contactar, estamos a la orden. La agenda entonces es muy sencilla, en realidad voy a hablar un poco sobre agilidad, lo que es el movimiento ágil, voy a hablar sobre Lean Startup y la relación que tiene con agilidad para el caso del desarrollo de emprendimientos tecnológicos y algunas conclusiones. Cuando hablamos de emprendimiento y emprendimientos tecnológicos, nos enfrentamos hacia algo como la sensación que sentimos al ver ese cuadro, ¿no? Es un mar agitado, oscuro, incierto, con mucha incertidumbre, y tenemos que hacer un camino en esas condiciones, ¿sí? Lo que les voy a presentar es un poco una ayuda para eso. Es decir, una guía para desarrollar el emprendimiento y una guía para desarrollar la idea de su producto de software. Primero vamos a hablar con agilidad y definir un poco qué es la agilidad. ¿Por qué y para qué? ¿Sí? Primero porque los métodos tradicionales de gestión de proyectos de software están basados en planes y son muy pretenciosos en algunas de las asunciones que toman, ¿sí? Asumen cosas como que todo puede ser definido de antemano, ¿sí? Asumen, por ejemplo, que los requerimientos son estables. Asumen cosas como que los clientes saben lo que quieren, ¿sí? Y que no hay impedimentos en el camino. Es decir, cosas como, por ejemplo, que el equipo conoce perfectamente toda la tecnología que va a utilizar, y muchas veces no es cierto. Asumen, por ejemplo, que la gerencia y los clientes tienen paciencia para aceptar nuestros retrasos, etc. Los métodos tradicionales además entonces exigen lo que se llama un desarrollo por adelantado, un big design upfront, es decir, el diseño de antemano. Y por lo tanto, lógicamente, todas las especificaciones. Hacemos un levantamiento de requisitos, hacemos un diseño previo a empezar a codificar. Y eso no permite el cambio y crea además estructuras organizacionales que están basadas muy en silos, gente que trabaja en dependencias funcionales diferentes. Y bueno, todo esto, digamos, impide la adaptación y adaptarse al cambio principalmente, ¿no? Que es lo que, digamos, la realidad se impone, y a pesar de los mejores planes, tenemos problemas con los planes y las mejores estimaciones que podamos hacer y el mejor diseño de antemano que podamos hacer. Siempre hay incertidumbre y siempre hay cambios a los cuales adaptarse. Entonces, digamos, no miramos el cumplimiento de un plan como éxito, como medida de éxito, sino los resultados efectivos, el valor que le entregamos a nuestro cliente, por ejemplo. Las cosas cambian, los requerimientos cambian, la tecnología cambia, las personas cambian, las necesidades
las prioridades y además de todo, al final tenemos que escalar el proyecto. Entonces la pregunta ya no es qué vamos a hacer cuando llegue el cambio, sino cómo vamos a hacer frente al cambio que sabemos que va a llegar. En eso es que nos ayuda un poco los métodos ágiles. En lugar de trabajar de esta forma, secuencial, con gente trabajando en departamentos separados, con estos cables que pasan por aquí de una etapa a la siguiente, que asumen que lo que esta persona trabajó se la pasa sin pérdida al que sigue en la secuencia, ¿sí? Al que sigue en el método, al que le toca tomar esto como entrada para poder desarrollar su parte, para entregársela a otro que va a tomar eso como entrada para desarrollar su parte, y todos trabajan en silos, en formas separadas. En lugar de trabajar de esta manera, en forma secuencial, en forma en cascada, preferimos trabajar de esta forma, en donde tenemos un equipo multidisciplinario trabajando juntos. O sea, están todas estas personas que estaban trabajando en distintas dependencias, en distintas oficinas, hasta en distintos edificios, en distintas ciudades, están trabajando juntos en una sala en donde hay una comunicación directa y trabajan todos adueñándose del problema, asumiendo la responsabilidad de todo el proyecto y no como en esta parte que asumen la responsabilidad de su parte. Entonces el manifiesto ágil, que es un hito dentro de la historia de las metodologías ágiles, en el año 2001 varias industriales, gente que trabajaba en el área del desarrollo del software, se encontraron en Estados Unidos en una estación de esquí porque cada quien venía trabajando un poco en forma aislada en métodos y metodologías para tratar de mejorar esa situación de crisis que vivía un poco el área del software, y cada quien estaba trabajando en metodologías distintas, por ejemplo, Extreme Programming, Scrum, Lean, DSDM, en fin, varios métodos ágiles venían desarrollándose en forma simultánea y en paralelo, y decidieron unir esfuerzos, reunirse para discutir y ver cómo podían tratar de crear una visión unificada. Y eso fue lo que hicieron en esa reunión, y escribieron una cosa que se llama el Manifiesto Ágil, que está en todos los idiomas y lo pueden consultar en la página agilemanifiesto.org, y que en español lo que dice es, primero estas 4 sentencias originales, digamos las principales, y luego hay 12 principios que unifican la visión que tenían todos en cuanto al desarrollo del software y los nuevos métodos. Dicen, estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. ¿Sí? Los que estaban hablando no eran gente que estaba en universidades, no eran académicos, era gente que tenía muchos libros publicados en el área de ingeniería del software, de testing, de la programación orientada a objetos, en fin, una cantidad de cosas. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar, y estas son las 4 sentencias más importantes que dicen: primero, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. El software funcionando sobre la documentación extensiva. La colaboración con el cliente sobre lo que se llama una negociación contractual, y la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y acotan, para aclarar un poco más, porque ya arriba decían que aprenden a valorar, pero para terminar de hacer más énfasis dicen, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más lo de la izquierda. Eso quiere decir que le dan más peso a los elementos que están en la izquierda. No quiere decir que todo lo que está a la derecha hay que desecharlo y no sirve. ¿Bien?
Tuvo mucho impacto ese manifiesto ágil, y de ahí en adelante, digamos, los métodos ágiles, mucho se hace referencia a este manifiesto del año 2001. Es decir, la agilidad es un poco una reflexión y un aprendizaje continuo. Es también toda la parte de uno de los métodos ágiles que luego se unió a la familia, que en realidad engloba todos los métodos ágiles, que es Lean, o el pensamiento esbelto o ligero, que está muy relacionado con Lean Startup, lógicamente, y habla mucho de ineficiencia, eliminar la ineficiencia y los desperdicios. Construir un ambiente de trabajo en equipo y colaborativo es muy importante en todos los métodos ágiles. El centro son las personas, el centro son los equipos de desarrollo, y estamos centrados en hacer lo que se llama la entrega de valor continua, es decir, estamos centrados en descubrir nuevas formas de entregar valor al cliente en forma continua e iterativa, ¿sí? Podemos resumir un poco lo que representa con una analogía muy usada sobre lo que serían los métodos tradicionales de desarrollo de software y los métodos ágiles. Los métodos tradicionales decimos que es como una bala de cañón y queremos disparar a un blanco, y entonces hay tres elementos importantes en ese problema, y tenemos primero que el blanco, asumimos, los métodos tradicionales asumen que el cliente sabe lo que quiere, es la primera hipótesis. El segundo, que es los desarrolladores que tienen el cañón y que van a apuntarle a ese blanco, los desarrolladores saben cómo construirla, la aplicación, el desarrollo que requiere este cliente. Y el tercero es que nada va a cambiar a lo largo del camino, ¿sí? Y entonces, bueno, es el problema de apuntar bien con este cañón para pegarle a este blanco. Como bien sabemos, el blanco se mueve. Es decir, el cliente primero descubre lo que quiere, es decir, que este blanco se está moviendo, es decir, las cosas cambian a lo largo del camino. Y entonces la agilidad es mejor como un misil, en el sentido de que los desarrolladores descubren a lo largo del camino, a lo largo del proceso, cómo pegarle a ese blanco móvil. Y eso es un poco una analogía que ayuda a entender estos procesos. En los métodos ágiles, de desarrollo de software, en lugar de trabajar en etapas o en secuencias, en lugar de trabajar en etapas o secuencias en cascada, trabajamos en etapas transversales, ¿sí? Que se solapan de alguna forma, ¿sí? Y eso es una de las características de todos los métodos ágiles. Ahí habla de Scrum, pero es de cualquiera de todos ellos, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacerlo? Bueno, muchas veces nos preguntamos cómo hacer eso cuando tenemos que cambiar muchas cosas en las áreas técnicas de desarrollo, es decir, apoyándose en modernas prácticas de la programación orientada a objetos, de la programación extrema, en herramientas que permiten hacer cosas como testing continuo, integración continua, etc., que permiten que eso suceda. Y eso es lo que les quería contar con respecto a los métodos ágiles. Vamos a ver entonces ahora que se le pide a un emprendedor, ¿no? A un emprendedor se le piden también muchas cosas, y más en el área tecnológica. Tenemos todo el problema tecnológico por detrás, y tenemos el problema de el emprendimiento de por sí, es decir, tener iniciativas empresariales, desarrollar un proyecto, crear empresas exitosas, escalarlas, salir a mercados globalizados, innovar, competir,
con muy pocos recursos, con muchos riesgos, ¿sí? Es un reto muy difícil. La experiencia ha demostrado, digamos, que el 90% de estos proyectos fracasan y que el 66% de los que tienen éxito cambiaron su plan original, ¿sí? De alguna manera hacen lo que en Lean Startup se llama pivotearon, es decir, cambiaron algo a lo largo del camino para poder adaptarse al mercado. Entonces muchos emprendimientos fallan por la falta de clientes y no por errores del diseño o desarrollo del producto, ¿sí? Es decir, existen procesos como los métodos ágiles para desarrollar los productos, pero nos preguntamos, ¿existen procesos para desarrollar el mercado, el cliente? Y eso es la respuesta que tiene un poco los métodos, el método de Lean Startup. Y hay, digamos, muchos riesgos de los emprendedores. Muchos de ellos son las falacias que hay sobre los emprendimientos, y uno de ellos es, por ejemplo, asumir que conocemos el problema del cliente. Mucha gente desarrolla emprendimientos porque se enamora de un producto, porque desarrolló una solución o porque cree tener las respuestas y desarrolla el producto sin saber si realmente alguien tiene ese problema o si hay un mercado para ese problema. Entonces asumimos que conocemos el problema del cliente y asumimos que conocemos la solución. Tenemos un producto desarrollado y asumimos que la solución que nosotros construimos resuelve el problema que tiene el cliente. Bien, esas cosas tenemos que cambiarlas. No es la idea genial, no es, digamos, qué es lo que hace un emprendedor exitoso, no es un super equipo, no es un inversionista con mucho dinero, ¿sí? Todo eso ayuda, pero hay otras cosas, hay algo más que todo eso. La diferencia es que los emprendedores exitosos aprenden, ¿sí? Y aprenden más rápido y aprenden mejor. ¿Sobre qué? Sobre el cliente, sobre sus problemas, sobre la solución y cómo construir la solución. Y sobre cómo hacerla llegar al mercado, ¿sí? Entonces aprenden más rápido de lo que llamamos hoy en día el modelo del negocio. Y es de eso que tratamos en Lean Startup. Modelo de negocio, y lógicamente el modelo de negocio incluye toda la forma de ganar dinero con ellos y un emprendimiento con ese objetivo. Entonces, ¿qué es una startup? ¿Cómo definimos hoy en día una startup? Una startup tiene varias etapas en su desarrollo. Lo más importante es entender que una startup se concibe como una organización humana temporal hoy en día. No es una empresa chiquita, ¿sí? Porque esa organización lo que está buscando, los objetivos son objetivos completamente diferentes a los de una empresa normal. Los objetivos de una startup es buscar un modelo de negocio y lógicamente buscarlo y validarlo bajo condiciones de extrema incertidumbre, ¿sí? Entonces una startup implica realizar muchos experimentos para validar cosas, validar hipótesis, conjeturas, para aprender sobre los clientes, sobre el problema, sobre el mercado, sobre la solución, sobre los canales de distribución, etc. ¿Y qué es Lean Startup en todo esto? Lean Startup es digamos, una marca que creó Eric Ries cuando bautizó un poco este libro que se llama The Lean Startup. Y él fue alumno de una persona, un profesor de Harvard, que su contribución importantísima es todo el área de lo que se conoce como desarrollo del cliente o Customer Development. Eric Ries es alguien que trabaja en el área de desarrollo de software y estuvo estudiando con Steve Blank, este profesor que les digo, y
digamos, él venía trabajando con métodos ágiles, básicamente con el área de integración continua, y él vio el potencial de utilizar los métodos ágiles, iterativos, incrementales, en combinarlos con Customer Development y algunas otras ideas de Lean Thinking y de Design Thinking, ¿ok?, para crear algo que él bautizó Lean Startup, que es un poco la conjugación de estas cosas para emprender. Entonces, ¿cómo hemos hecho hasta ahora el desarrollo de productos o de cosas que lanzan nuevo al mercado? Es un poco el proceso que les explicaba al comienzo de los métodos tradicionales de desarrollo de software. Es un proceso secuencial, en cascada, en donde había un concepto, un financiamiento semilla de un producto nuevo que vamos a lanzar. Luego se desarrollaba el producto, luego pasaba a las fases de pruebas, luego se lanzaba al mercado, sin tener mayor interacción con el mercado. Por supuesto, había grandes éxitos y grandes fracasos también. La propuesta de Lean Startup es hacer un ciclo, como les digo, viene mucho del área del software, iterativo, que se llama, que Eric Ries lo llamó el aprendizaje validado, que consiste en, a partir de ciertas ideas, construir algo rápidamente, una especie de prototipo, que nos permita ponerlo en el mercado y hacer unas pruebas, y esas pruebas me den una información que me permitan aprender sobre algún aspecto del problema o de la solución o del mercado. Entonces es un ciclo iterativo de aprendizaje, de experimentación científica con aprendizaje. Es decir, hago una pequeña prueba, lo saco al mercado, mido, tomo decisiones, me da ideas, eso que aprendí me permite mejorar el producto, mejorar el proceso, buscar a los clientes en otros segmentos de clientes, etc. Y hacerlo esto en forma iterativa. ¿Sí? Repetir este ciclo cada vez con mayor velocidad. Es lo que se llama el ciclo de aprendizaje validado. Luego entonces se miden esos resultados y digamos, el equipo reflexiona las lecciones aprendidas para mejorar. Entonces en un emprendimiento hoy en día se conoce que hay tres momentos, tres fases muy importantes. Una es lo que se llama el ajuste del problema y la solución, es decir, validar en el mercado de que tenemos un problema que vale la pena resolver, que hay mucha gente que tiene ese problema y que quiere resolverlo y que lo está resolviendo de alguna forma y quisiera buscar otras formas alternativas de resolverlo. Y no solo reconocer el problema, sino reconocer la solución que nosotros estamos proponiendo, y luego buscar lo que se llama un ajuste del producto al mercado, es decir, bueno, este producto, ¿tengo un mercado para este producto? ¿Cuánto está dispuesto la gente a pagar por este producto? ¿De qué forma lo voy a llegar? ¿Cómo lo voy a vender? Etcétera. Y luego, si es en la etapa 3, escalar, y ahí sí nace la empresa y termina la etapa de la startup. Es decir, en la primera etapa tenemos que definir la solución, entender el problema y preguntarnos, ¿tenemos un problema que vale la pena resolver? En la segunda vamos a validar a microescala, cualitativamente, y cuantitativamente a macroescala construimos algo que la gente quiere y que quiere pagar por ella, para llegar a lo que se conoce en las startups como el ajuste del producto al mercado. En esa búsqueda vamos a estar un tiempo hasta llegar a esa etapa. Una vez que tenemos esta fase, es decir, que donde tengo un producto que ya validé, que resuelve un problema que está validado y hay un mercado que está validado para ese producto, entonces sí pasamos
a la etapa de escalamiento. Recuerden que estamos desarrollando un producto desconocido para un mercado desconocido, ¿sí? No podemos asumir que conocemos el mercado, que conocemos el producto solución para un problema que asumimos que la gente tiene. O sea, todo lo vamos a validar. Es decir, en las dos primeras fases, que es el ciclo un poco de vida de la startup, el foco es el aprendizaje validado y los experimentos son iteraciones o pivotes que se llaman. En la fase de escalamiento ya es la empresa la que toma las riendas, se crea la empresa y el foco es el crecimiento y los experimentos son optimizaciones ya más locales. Entonces por eso que decimos que la startup busca un modelo de negocios durante esa primera fase, esas dos primeras fases. Y luego la empresa ejecuta ese modelo de negocio, ¿sí? Son objetivos completamente distintos, por eso son las dos fases. Por eso una startup no es una empresa pequeña. Entonces Steve Blank, el aporte de él es toda la parte de desarrollo del cliente, y entonces él la esquematiza de esta forma. Hay un descubrimiento del cliente, una validación del cliente, creación del cliente y construir la compañía, y en esta fase inicial es que está la startup, ¿sí? Y hay una cosa muy importante en la startup y el método de Lean Startup, que son los mínimos productos viables, que es ese ciclo de aprendizaje mínimo que nos permite desarrollar un prototipo muy básico, lo más básico posible, porque lo importante es sacarlo rápido y aprender rápido, no que esté muy refinado, para entonces aprender algo. Y si es necesario, si los experimentos me indican que hay algo mal en mis asunciones, en mis hipótesis, entonces debemos pivotear. Significa cambiar ligeramente mi modelo de negocio y volver a repetir el proceso. Para hacer esto, para comenzar el estudio, el análisis del emprendimiento, usamos mucho lo que se conoce hoy como los modelos de negocio o los canvas de negocio. Hay un canvas, una especie de formato, plantilla preestablecida. La más conocida es la original de Osterwalder y Pigneur, esta que les voy a presentar rápidamente, que consiste en una hoja con 9 bloques y que permite rápidamente plantear algunas ideas, algunas hipótesis, y a partir de ellas empezar a diseñar un plan de experimentos o de validación del modelo. Tiene esta forma, donde hay 9 bloques. A la derecha hay bloques relacionados con los clientes y el mercado, a la izquierda con respecto al producto y abajo con respecto al flujo de dinero. Hay cosas como quiénes son los segmentos de clientes, cómo son las relaciones con nuestros clientes, cuáles son los canales que vamos a utilizar para llegarle a ellos, quiénes son nuestros socios claves, cuáles son las actividades claves que vamos a desarrollar, cuáles son los recursos claves que requerimos para desarrollar nuestro producto, y en el centro, cuál es nuestra proposición de valor. Es decir, ahí es donde está nuestro aporte principal, es decir, cuál es el regalo que le vamos a hacer al cliente, es decir, cuál es nuestro producto que va a resolver algún problema y que vamos a probar si existe un mercado para ello. Abajo está el flujo de dinero, como les digo, una estructura de costos y las entradas de dinero. Esto nos permite podemos crear de esto una cantidad de versiones diferentes. Cuando nosotros pensamos que hay que el cliente es un segmento tal, ¿sí? Y asumimos un problema X, podemos cambiar el segmento del cliente, podemos cambiar el canal de distribución, etc., y el problema cambia, es otro canvas.
¿sí? Entonces, tenemos que pasar ahora, una vez que tenemos en esta etapa de creación de los modelos o de los canvas de modelos de negocio, tenemos que pasar a validar estas cosas, porque todo lo que está aquí son asunciones, no lo podemos tomar como cierto. Y uno de los aportes de Steve Blank es una frase que él dijo, y es: sal del edificio a probar tus hipótesis. Es decir, no podemos probarlas sentados en nuestras oficinas tranquilos, tenemos que salir a entrevistar gente, a encontrarnos, a mostrar nuestro canvas a algunas personas que conozcan un poco de esto para que nos den su feedback. Es decir, tenemos que salir a validar de diferentes maneras, dependiendo en qué etapa en que está del negocio, dependiendo de qué tipo de modelo de negocio estemos hablando. Es esta frase, get out of the building, para validar cada supuesto de ese canvas. Entonces lo que vamos a obtener es una cantidad de canvas de estos modelos de negocio aquí a mano izquierda, que es documentar el plan A, identificar las partes más riesgosas de ese modelo, es decir, qué cajitas dentro de ese canvas son los más riesgosos, son aquellos que tienen más peligro de que si no se cumplen, si no se validan, todo mi modelo se cae, ¿sí? Y lo vamos a pasar por una secuencia de etapas o filtros, si quieren verlos, en donde vamos a ir validando eso en el mercado con experimentos. Significa cuando hay una X ahí que está tachando un camino, es porque en ese momento descubrimos algo, hicimos un experimento y desechamos ese modelo. Mientras que este pasó a la etapa siguiente, pasó a esta, pero aquí cuando estábamos validando el problema nos dimos cuenta que no era y desechamos esa línea, ¿sí? Y por ejemplo, entonces definimos cuáles son los más riesgosos, seguimos validando, empezamos a poner en verde las cosas que se validan, hasta que encontramos un modelo de negocio completamente validado luego de pasar todas estas etapas que están aquí arriba, ¿sí? Es un poco la idea. Entonces un producto mínimo viable, como les decía, es el mínimo esfuerzo que debes hacer para completar un ciclo de aprendizaje que le mostré hace un ratico, que dice: construye, mide, aprende, ¿sí? Es un experimento que nos permite probar rápidamente un supuesto. Y el otro elemento importante de Lean Startup son los pivots, es decir, cómo adaptar el modelo de negocio para alcanzar finalmente el ajuste producto-mercado. Como conclusiones, la agilidad, los métodos ágiles de desarrollo de software y Lean Startup para desarrollo de emprendimientos tecnológicos están completamente embebidos, ¿sí? No podemos casi que concebir uno sin el otro. Los métodos ágiles nos aportan todo lo que es la entrega rápida y constante de valor de software funcionando, que es la primera premisa de los métodos ágiles. El mejor retorno a la inversión, adaptarse frente al cambio, arquitecturas emergentes, y es entonces un poco el pilar del ciclo de aprendizaje de Lean Startup. En Lean Startup estamos desarrollando un emprendimiento tecnológico, por lo tanto cuando decimos en el lazo vamos a desarrollar un producto mínimo viable para el caso de emprendimientos tecnológicos, es una pieza de software, ¿sí? Que lo vamos a poner frente a los clientes, ¿sí? Por otro lado, Lean Startup está organizado alrededor de lo que se llama el aprendizaje y el descubrimiento, usando el método científico experimental, ¿sí? Construye compañías con ajuste de lo que se llama el producto y el mercado probado, y es el modelo apropiado para condiciones actuales. Bueno, se puede resumir de que todo esto
en el sentido de que tenemos que aprender mucho sobre el producto y sobre el mercado, y Lean Startup y los métodos ágiles nos permiten guiar en esa tormenta que estábamos viendo al comienzo. Les dejo algunas referencias de métodos ágiles. Este es un libro muy importante, se los recomiendo si quieren leer un poco sobre esto. Scrum es uno de los métodos ágiles, hay otros. Unos amigos acaban de publicar un libro en Buenos Aires sobre métodos ágiles, pronto va a estar a la venta por Mercado Libre. Construcción de software, una mirada ágil. Y sobre Lean Startup, pues los libros básicos son lógicamente el libro de Eric Ries, el libro de Steve Blank, el libro de modelos de negocio de Osterwalder, y Running Lean, que es un libro también de Lean Startup de Ash Maurya. Muchas gracias. Si tienen preguntas. ¿Por cuál de los libros les recomendás empezar? Yo creo que el de... es importante leerse este porque es un poco el origen de todo, pero no es el que da las herramientas más aterrizadas de alguna manera. Creo que la mejor equilibrio entre cosas metodológicas y herramientas es el Running Lean. Pero también el de Steve Blank está muy bien también, pero está un poquito más amplio, ¿sí? Pero quizás Running Lean sería un buen comienzo, aunque yo hice la secuencia este. O sea, primero por Eric Ries, luego Maurya y luego Blank. Este sí lo tuve siempre, digamos, siempre lo estuve ojeando. En cuanto a métodos ágiles, el primer libro que mostré está muy bien. Wow. Ese libro está muy bien. Ese libro está muy bien también. Bueno, agradecemos al señor Pablo Lischinski.